llegamos al sábado, eh, previo a Pentecostés. Estamos terminando el tiempo pascual y también toda una historia. Un poquito la vida de los Hechos de los Apóstoles y la vida de Pablo. Vamos entonces a preparar nuestro corazón rezando juntos e invocando al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Y vamos a los Hechos de los Apóstoles. Dice así el texto en el capítulo 28, al final, ya terminando todo. Cuando llegamos a Roma, Pablo recibió autorización para alojarse en una casa particular con un soldado que lo custodiara. 3 días después convocó a los judíos principales y cuando se reunieron les dijo: Hermanos, sin haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, fui arrestado en Jerusalén y puesto en manos de los romanos. Después de interrogarme quisieron dejarme en libertad, porque no encontraban en mí nada que mereciera la muerte. Pero ante la oposición de los judíos me vi obligado a apelar al emperador, sin querer por esto acusar en nada a mi pueblo. Por eso he querido verlos y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel llevo estas cadenas. Pablo vivió 2 años enteros por sus propios medios, recibiendo a todos los que querían verlo, proclamando el reino de Dios y enseñando con toda libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando llega a Roma, Pablo tiene un trato especial. ¿Cuál es el trato especial? Es que él es un ciudadano romano. Y en Roma mismo se dan cuenta que había algo raro. Algo raro en esa acusación que hacen. Lo cierto es que Pablo aprovecha esta potestad que tiene por ser ciudadano romano de ir a Roma. Y de hecho está siguiendo un poquito al Espíritu y a esa revelación de Jesús que le había dicho que lo necesitaba que llegara hasta acá. Tiene una dimensión también lógica, geográfica, entre comillas política, porque en Roma era donde estaba el poder real y estando ahí se podía llevar a distintos lados. ¿Qué nos muestra? Que en este estar en las casas, Pablo se reúne también con los judíos que estaban ahí, como para hablarles, para predicarles, para enseñarles, pero para hacerles comprender y entender que ellos no son los responsables de la situación, sino que él está aprovechando también esto. Entonces él mismo utiliza este recurso para venir. Y en el fondo, ¿qué dice? He querido verlos, sí, y hablarles, ya que a causa de la esperanza de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? La que sus interlocutores también estaban deseando. Era la venida del Mesías, el Salvador. Bueno, a causa de la esperanza de Israel, llevo estas cadenas. Entonces, él está preso por ser fiel a la promesa y el mandato de Jesucristo. Y no tiene vergüenza de decir que lleva esas cadenas, que a la larga lo van a llevar al martirio, por la causa de la esperanza de Israel, es decir, la espera del Mesías. También nos dice que siguió viviendo 2 años, que vivió por sus propios medios, es decir, seguramente trabajaba, recibiendo a todos los que querían verlo, abierto a todo lo que querían, proclamando el reino y enseñando con libertad y sin encontrar ningún obstáculo lo concerniente al Señor Jesucristo. ¿Qué nos enseña todo lo que fuimos viendo durante toda la Pascua, el tiempo pascual y a lo que llegamos hoy? Es
ese inicio tan fuerte en Pentecostés, que mañana lo vamos a revivir, es interesante que empezamos con Pentecostés y terminamos con la fiesta de Pentecostés. Vemos la obra del Espíritu durante estas 7 semanas, estos 50 días, 49, mañana es el 50, y vamos descubriendo cómo el Evangelio va saliendo de ese primer núcleo en Jerusalén hasta llegar en este momento a Roma. Estamos hablando de un tiempo transcurrido que se calcula cerca de 30 años. Se calcula que hacia el 64, por ahí, es que Pablo muere en Roma. Y si vemos el comienzo de los Hechos de los Apóstoles, a los 30 años de Jesús, más o menos, en el año 30 y pico, es el año 60 y pico, transcurren unos 30 años. En esos 30 años, la buena noticia llega hasta el centro político y geográfico, geopolítico, podríamos decir, del mundo conocido. Pasó por Grecia, el mundo cultural, la cultura, pasó por los pueblos, por pueblos judíos, por paganos, y llega acá. Y siempre y en toda ocasión, él no reniega lo que Dios le pide y lo que le toca vivir, no tiene vergüenza de estar preso en el llevar cadenas, busca astutamente siempre anunciar la buena noticia, trabaja por sus medios, nunca, nunca baja los brazos. Eso dice, después tenemos que ver qué nos dice a nosotros, a qué me invita, qué de lo que vivió Pablo en este texto y durante todo este último tiempo, estas últimas semanas que fuimos leyendo su itinerario, toca nuestro corazón. Y por último, ¿qué le voy a decir a Dios? ¿Qué propósitos? ¿Qué aprendí en este tiempo de caminar y vivir los hechos de los apóstoles? Entonces, con sencillez, pidamos la gracia real, profunda, de vivir en el espíritu de estas comunidades primitivas. Es muy lindo volver al origen, volver al comienzo de nuestra fe y aprender de ellos. Pidamos esta gracia en este día. Amén. Y que el Señor nos bendiga a todos, nos cuide y acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que comencemos muy linda y la fiesta de Pentecostés.